Hola, ¿qué tal, amigos? Un nuevo programa de Lo Más de Coín que comienza en estos momentos y como habíamos hablado en el anterior, nos disponemos a hablar sobre el convento con nuestro compañero y amigo Francisco Marmolejo. Don Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva temporada a Lo Más de Coín. El convento era una de sus sugerencias para abordar en esta temporada. Efectivamente, más que el convento vamos a centrarnos en lo que es la iglesia, que es, como vemos, un conjunto monumental muy especial. De hecho fue el primer y el más importante centro religioso que hemos tenido en Coín. Primero fue Mezquita Aljama, posteriormente pasó a ser la primera parroquia de Coín. En el siglo XVII pasa a ser la ermita del Nazareno, de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, y ya a mediados del siglo XVIII se convierte en iglesia conventual y, bueno, por supuesto, en la principal institución docente que ha tenido Coín históricamente, ¿no? Abordó usted, ¿se acuerda, en el programa que hicimos sobre el ranking, por así decirlo, de los monumentos que tenemos en Coín, como uno de los importantes, sin lugar a dudas, el convento? Hoy luce con un, digamos, entorno espléndido. Así es como a usted le gustaba el convento en aquella ocasión nos explicaba, ¿verdad? Así es como debería de estar, ¿no? Sobre todo con la peatonalización de lo que son las calles aledañas y del entorno del convento y, bueno, todo se ha llenado de macetas, ya por aquí no pasan tantos coches, tampoco aparcan en la portada mayor y así sí que merece la pena y dignifica lo que es el conjunto monumental que tenemos aquí, ¿no? Conjunto importante, ¿no, Paco? Desde luego, como te digo, todas las calles de Coín prácticamente enfocan hacia este centro religioso. Como te digo, fue la Mezquita Aljama. Aquí en Coín hubo más mezquitas, algunas mezquitas de barrio, incluso una rábita tenemos aquí en Coín, hacia las afueras, documentada, ¿no? En documentación histórica. Y si te fijas, pues nada menos que 5 calles llegan a desembocar aquí. Tenemos la calle Álamo, tenemos la calle Cercanía de Santa María, la calle Santa María, la calle San Francisco y, como no, la calle Caridad, ¿no? La calle Caridad, una vez que pasa las 4 esquinas, también desemboca aquí. Esa es la trama urbana andalusí que se ha conservado en este entorno y la importancia de este foco de atracción a nivel urbano, ¿no? No en balde, por todo ello, esta zona está catalogada como BIC, bien de interés cultural, ¿no, Paco, por las Juntas de Andalucía también? Efectivamente, es bien de interés cultural, sobre todo lo que es el conjunto monumental y su entorno, ¿no? Esta calle que te digo fue calle Real, antes de la conexión con calle Caridad fue la calle Real, incluso al día de hoy es travesía a efectos de tráfico. Anda. Y bueno, este edificio en época andalusí probablemente tiene fundación en el siglo X, ¿no? Es fundación, como te digo, andalusí. Y este edificio estaba exento en su día, no tenía edificaciones que apoyaran sus muros sobre lo que es el inmueble. Incluso esa configuración se ha mantenido prácticamente hasta mediados del XVIII, hasta que llegan las religiosas clarisas y se establecen en lo que es el convento. Posteriormente deja de ser mezquita y se convierte en primera parroquia. Los repartimientos de Coín se llevan a cabo aquí dentro, los repartimientos de las casas y de las tierras que se despojaron a los moros, entre comillas, ¿no? O a los andalusíes. Posteriormente, en el siglo XVII, pasa a ser ermita de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Una ermita dentro del mismo... Del mismo, sí, pueblo, ¿no? intramuros, ¿no? Intramuros Y aquí, pues bueno, justamente la vivienda que hay adosada a lo que es el campanario de la iglesia fue la Casa Hermandad de la Cofradía del Nazareno. Y en su interior, pues todas las imágenes prácticamente para escenificar el ciclo de la Pasión, para la Semana Santa, se encontraban en el interior de esta ermita. No será ya hasta mediados del siglo XVIII cuando llegan las religiosas clarisas y la verdad que se remodela bastante todo lo que es el interior, ¿no? La iglesia tiene 3 naves y al final pues prácticamente se queda en dos naves porque las religiosas clarisas ocupan con la construcción del convento una de esas naves. Y ya en el siglo XIX, pues bueno, tenemos constancia de que hubo grandes inundaciones aquí en Coín, ¿no? Que el río Nacimiento se desborda y demás. Y es el padre Coín, Fray Fernando Fernández Lomeña, que tiene una lápida en el interior, en lo que es el altar mayor, quien se encarga de reparar y todos esos desperfectos que ocasionaron las inundaciones de Coín. El río Nacimiento se desbordó. Incluso hay un libro que se llama El lobo y la oveja, de Bartolomé Abelenda, que explica muy bien esos hechos. Fallecieron bastantes personas, ¿no? Paco, de aquí, si se pone uno y ver el conjunto, ¿destacar arquitectónicamente algo significativo del mismo? Bueno, al exterior sí que destacamos... Te lo pregunto porque lo primero que ver el visitante una vez cerca es eso, es el exterior, ver el conjunto global
del edificio, ¿no?, por así decirlo. Del exterior, más que arquitectónicamente, históricamente, la carga histórica que tiene, ¿no?, lo que es el conjunto. Tenemos datos de que el alminar antiguo de la mezquita se derriba en 1514 y con ese material de derribo se construye lo que es el campanario que vemos hoy día. Lo construye un albañil malagueño que se llama Ruy García. También él fue el que diseñó las condiciones para levantar lo que es la torre campanario, y bueno, destacar sobre todo la antigüedad y probablemente la disposición de la misma iglesia parroquial en la que se mantiene lo que era la antigua mezquita. Seguramente, vamos, estamos hablando de que la mezquita no se destruye, sí. La mezquita se reconvierte en primera parroquia. Coín fue sede vicarial, fue elegido sede vicarial del distrito vicarial. Todo Coín fue repoblado con cristianos viejos, aquí apenas existían moriscos, y el vecindario era tan grande que la iglesia esta se quedaba pequeña. Entonces se proyectó construir la iglesia de San Juan en lo que es la alcazaba, la fortaleza. En ese momento es cuando deja de ser parroquia y se convierte en iglesia, ¿no?, tal como lo tenemos hoy. Paco, has hecho la expresión, o has dicho la expresión cristiano viejo. Para nuestros telespectadores, ¿qué era el cristiano viejo? Bueno, había una diferenciación entre cristiano viejo y cristiano nuevo. Los cristianos nuevos, digamos que eran los andalusíes que llegan a bautizarse y se convierten en cristianos, hipotéticamente, porque ellos siguieron practicando sus costumbres y su religión como es natural. Y los cristianos viejos pues son los que vienen de sangre cristiana y sobre todo castellanos, ¿no? En este caso los colonizadores después de la conquista de la reconquista, claro, de Coín por los no se convierten, son cristianos ya de nacimiento, ¿no? Y me cabe también un poco decir, bueno, pues durante la época de la Guerra Civil, toda la revuelta que hubo en torno también a las imágenes católicas y demás, ¿sufre algún tipo de desperfecto, algún tipo de daño este emblema? Pues mira, es curioso, porque toda la iconografía, o sea, toda la imaginería que existía en el interior prácticamente desaparece. No obstante, probablemente sea la iglesia que menos desperfecto tiene durante la Guerra Civil. La ermita tampoco llega a tener desperfecto en la Guerra Civil. Se dedicó a Casa del Pueblo y por lo tanto lo que es la arquitectura prácticamente no sufrió nada. Las religiosas clarisas también lograron poner a salvo bastante ornamentos, vestiduras, lienzo, incluso el propio archivo, ¿no? Las religiosas clarisas tenían clausura, fueron exclaustradas, se exiliaron en Gibraltar y poco después fueron acogidas en Sevilla por el cardenal de la sede hispalense. Cuando ya pasó todo lo que fue el tema de la guerra, ya en posguerra regresan otra vez a la clausura. Y es curioso porque incluso las crónicas cuentan, ¿no?, que la Madre Superiora, cuando sale del convento, no había visto ni conocía lo que eran los vehículos a motor. Es decir, el coche, un simple coche era la primera vez que lo veía, ¿no? Y como te digo, dentro de lo que fueron los desperfectos de la Guerra Civil, la iglesia que menos desperfecto tuvo fue la iglesia de Santa María, que se destinó a Casa del Pueblo y por lo tanto lo único que se perdió fue la imaginería, ¿no? Curioso, has hablado también de la época, digamos, pues no sé si definirla así bien, educativa, de enseñanza que tuvo, ¿verdad? Yo personalmente estuve de pequeño en este colegio del convento de las monjas, me acuerdo de Madre Mercedes, mucha gente probablemente la recordará. Quizás el periodo más oscuro del convento haya sido, pues no sé si a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando haya estado más abandonado, después de que dejara de ser ese colegio de las clarisas, Paco. Bueno, en el momento en que las clarisas se marchan allí a la carretera de Mijas, a su nuevo convento, pues el convento ha sido y se ha destinado sobre todo a temas culturales, ¿no? Ha sido cedido a lo que es el ayuntamiento y al día de hoy pues está desacralizado, como todos conocemos, ¿no? Como institución docente, pues ya te digo, la institución docente más importante que ha tenido Coín históricamente ha sido la que se ha establecido aquí, ¿no?, en lo que es el convento. Yo te hacía esa observación porque recuerdo perfectamente también cuando se estuvo haciendo la, digamos que reconstrucción, por así decirlo, no sé si esa es la palabra adecuada para utilizar, ¿no? Sí que estaba en un estado un poquito de probable, porque hasta en eso participé atrayendo material de construcción Sí, en el año 85 sobre esa época más o menos. Se llevan a cabo reformas en el interior que coincidía con el traslado de las religiosas clarisas allí a lo que es la carretera de Mijas, ¿no? Perfecto. Pues señoras y señores, este es el convento de Coín, este es el exterior del convento de Coín. Lo más importante que vamos a destacar ahora, Paco, ¿qué sería para ti en el convento? Pues para explicar realmente lo que son las remodelaciones que acontecen en el interior una vez que llegan las religiosas clarisas a mediados del 18, es necesario entrar en el interior y realmente ver y explicar sobre el terreno cómo se acondicionan los espacios, ¿no? Pues vamos allá entonces, ¿no? Vamos.
Don Francisco, estamos dentro de la nave central de la iglesia convento de Santa María de la Encarnación. La sacristía original de la iglesia está en el primer cuerpo de la torre, allí es donde se encuentra la sacristía, pero a mediados del 18 pues las religiosas ocupan toda esta nave lateral, aquí para ser la sacristía de ellas, de las monjas, y justo allí enfrente también ocupan parte del espacio para hacer lo que es el coro bajo. En este lugar justamente se encontraba una imagen del arcángel San Miguel, y una vez que se construye eso, esa imagen pasa justamente al testero de aquí. En este hueco que vemos, donde está el arco cegado, se ubica la imagen del arcángel San Miguel, como te digo. La iconografía y la imaginería que había en esta iglesia, en un principio, pues por supuesto la iglesia de Santa María. En la iglesia de Santa María, pues la titular de esa iglesia es la Virgen de Santa María de la Encarnación. Casi todas las parroquias, prácticamente todas las parroquias principales y mayores de la diócesis de Málaga, se intitularon de Santa María de la Encarnación. Se suele decir porque la reina Isabel la Católica tenía como predilección esa vocación. La verdad que por aquella época estaban surgiendo las teorías adopcionistas y había que resaltar y ensalzar lo que es la encarnación de la Virgen. Esa imagen de la Virgen de Santa María, de la Encarnación, ocupaba el testero principal de lo que es la iglesia. También teníamos, como te digo, la imagen del Arcángel San Miguel. Además teníamos una Virgen del Rosario. La cofradía de la Virgen del Rosario estaba establecida en esta iglesia. Cuando llegaron las religiosas clarisas, al parecer el rezo de madrugada del Rosario molestaban a las religiosas y se tuvieron que trasladar con la imagen a la iglesia de San Juan. Y posteriormente se fueron ocupando todos los altares laterales con imágenes pertenecientes a lo que es el ciclo de la Pasión. Eran las imágenes pertenecientes a la cofradía del Nazareno. Había una Verónica, una Magdalena, un San Juan, había un Cristo crucificado que era articulado y servía para hacer el Santo Entierro, y con él pues hacía la noche del Viernes Santo, se procesionaba este Santo Entierro, ¿no? El recorrido procesional era hasta la Plaza Baja, que es la Plaza de San Juan del Pescado. Posteriormente subía a la Plaza Alta, que es la Alameda, y volvía a recogerse a lo que es la iglesia de Santa María. Y por supuesto el titular de lo que era la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, que era el Nazareno, que ocupaba el camarín central de lo que es el altar mayor. ¿Tiene mucho que ver este edificio, este convento, entonces, con la Semana Santa pretérita en nuestra localidad? Bastante, porque fue la ermita y la sede de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, del Nazareno. Toda la procesión del Viernes Santo salía y partía desde aquí, bueno, y ya de madrugada de San Agustín salía también la Virgen de la Soledad. Y una imagen de las que tuvo mayor advocación y mayor importancia aquí fue la imagen de la Virgen del Carmen, que justamente se situó en el camarín que vemos en la mediación de esta nave, justo en el camarín que tiene la ventanita. Tuvo su propia corporación de los hermanos terceros, que se llamaban. Incluso ese camarín fue costeado por esa corporación, por esa agrupación, digamos, ¿no? Toda esa iconografía, pues como sabemos, desapareció en la Guerra Civil, ¿no? No quedó prácticamente ni una imagen de las que existieron aquí. Como me decía anteriormente, sí, respetándose la estructura del edificio, ¿no? La arquitectura no sufrió, pero todo lo que era la imaginería desapareció. Y como te digo, las religiosas clarisas lograron poner a salvo ornamentos, casullas, todo tipo de vestiduras, su archivo, lienzo, que se conservan al día de hoy, ¿no? Probablemente es la parte del patrimonio mueble más interesante, más rico y más antiguo y valioso que tenemos en Coín. Ellas las conservan, ¿no? En el convento suyo actual. Y bueno, de la arquitectura, pues sobre todo poner el acento en lo que es el coro alto, que está situado a los pies de la iglesia. Es una de las joyitas de la iglesia. Se construye a finales del siglo XVIII, se venía construyendo a impulsos de las religiosas clarisas. Como vemos, es algo excepcional, ¿no?, aquí en Coín. Y por supuesto, lo que es la parte más noble de la iglesia, que ahora iremos, que es lo que es el altar mayor, la cúpula con su linterna y toda la decoración barroca, rococó que tenemos y se conserva en la actualidad. Es la que también vamos a ver, ¿no? Vamos a echarle un vistacillo. Estamos justo debajo de la copulilla, ¿me permite que haga la expresión? Sí, ¿no? Es una cúpula pequeñita con su linterna, ¿no?, que le metería algo de lo que es iluminación, ¿no?, a lo que es el interior. Me va a permitir que cuente una anécdota. Yo he dicho la cúpula del convento y me ha rectificado, del convento no, de la iglesia. Sí, esto es una iglesia y fue iglesia antes de convento y posteriormente a ser convento. Es una iglesia conventual desde mediados del 18, ¿no? Es la costumbre, como todos tenemos, de llamar a todo el conjunto convento edificado, pues el convento, ¿verdad?
¿Qué apreciamos en ella, Paco? ¿Qué destacamos Bueno, pues en ella? aquí hay algo bastante curioso. Lo primero, decirte que en la linterna se conserva la policromía primitiva, Sí. ¿vale? Y que es bastante interesante porque te puede ayudar a recrear lo que fue todo lo que es la decoración barroca que existe aquí. Y bueno, aquí destacar que si vemos están presentes los instrumentos de la pasión, que se llaman. Allí vemos una corona de espinas, aquí vemos unas tenazas, allí vemos un martillo, aunque está partido, y justo aquí arriba encima mía pues vemos lo que son probablemente los clavos, aunque solo queda un restillo de clavos. Sí, está más diluido ahí el Sí, poder verlo, ¿verdad? apenas se puede ver, ¿no? Y es curioso porque estos instrumentos de la pasión estaban muy presentes en la escenificación que hacía la Cofradía del Dulce Nombre, que ya te he dicho que estaba instalada aquí, en la tarde del Viernes Santos en Coín. Se representaba o se significaba lo que era el rasgado del velo y el descendimiento de la cruz. Con ese descendimiento de la cruz se formaba lo que era la procesión del Santo Entierro. Y en esa escenificación que la realizaban en San Juan, porque concurrían muchos fieles y esto era bastante pequeño para ese acto, estaban presentes estos mismos instrumentos de la pasión. Con esto te digo que muy probablemente toda la obra esta es a impulsos y a iniciativa de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Además consta documentalmente que realizaron bastantes intervenciones tanto en la iglesia como incluso en las naves, en la cubierta de lo que es la iglesia, en fin, que muy probablemente sea obra de esta cofradía, todo lo que vemos de decoración barroca en esta parte. Estamos diciendo eso, la decoración estilo barroco, bastante recargadillo diríamos también, ¿no, Paco? Sí, al día de hoy pues está un poco deslucida porque está todo pintado prácticamente de un gris, ¿no? Raro, pero esto pues tuvo la policromía que vemos justo arriba. Exactamente el mismo policromía que la de la linterna. Probablemente sí, solo que la linterna se ha conservado y en el resto pues no, se ha pintado todo de ese color gris. Recuerdo un poco quizás, y perdona Paco, a esa misma tipo de, digamos, de policromía, en este caso bicromía, porque solamente está el gris y el blanco, al de la capilla de la ermita, ¿verdad? De la ermita, muy ¿Cierto? parecido, porque probablemente sean hasta coetáneos, de la misma fecha. Cierto que la de la ermita tiene un puntito más que esto. Es probablemente la mejor muestra del rococó en Coín, lo que tenemos en la ermita. Y bueno, aquí destacar pues la figura del padre Coín, que se llama Fray Fernando Fernández Lomeña. Iba a hacer yo metáfora, decir, tanto en la tierra como en el cielo importante, y en este caso situándonos también en esa lápida del padre Coín, como me decías, ¿no? Sí, hombre, este personaje es bastante importante, es un personaje del siglo XIX. Tenemos una biografía hecha de este personaje, editada por la Fundación García Güera, que quien quiera profundizar más en el personaje lo puede hacer a través de esta biografía que tengo escrita, y es un personaje bastante interesante. Él fue un fraile capuchino de un convento de Cádiz, fue exclaustrado y vino aquí a Coín, a su tierra natal, donde finalmente falleció. Y como te digo, este hombre fue el que reparó todos los desperfectos de las inundaciones que te comentaba antes, que existieron en Coín, que la verdad que el convento y la iglesia sufrió bastantes desperfectos con esas inundaciones del río Nacimiento. Y este personaje es muy curioso porque este personaje estuvo en Cádiz, y en Cádiz se rodeó y se inmiscuyó en el círculo intelectual de aquella época, de personajes bastante interesantes. Cádiz era en el siglo XIX la cuna del pensamiento y de las libertades, le pilló en la época justamente, y este personaje se relacionó con personajes bastante importantes como Fernán Caballero, como Frasquita Larrea, que eran literatos de aquella época, y es curioso porque cuando falleció donó prácticamente todos sus bienes al pueblo de Coín. Y entre esa donación consta en los periódicos que donó la biblioteca, que tiene una de las bibliotecas más importantes probablemente de la provincia de Málaga, con ejemplares excepcionales. Esa biblioteca no sabemos qué ha sido de ella, sí que en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, tenemos constancia de que la biblioteca más importante de Coín estaba en el Palacio Episcopal, que al día de hoy pues también ha desaparecido. Simplemente podemos conjeturar de que quizás esos ejemplares y esos libros pasaron a la biblioteca del Palacio Episcopal, pero no lo sabemos con toda certeza, no lo podemos saber. Y sí que debemos aclarar de que aquí realmente no está enterrado. Todo el mundo cree y se nos ha querido hacer ver de que está enterrado aquí. Él se enterró en el cementerio de San Fernando, como cualquier común, y esto es como una especie de lápida conmemorativa, recordatoria de toda la obra de reforma que él hizo en lo que es la iglesia. Normalmente se suele tener placas sobre las paredes, que curioso aquí esté a modo de lápida sobre el suelo, ¿no? Está presidiendo lo que es el altar mayor, ¿no? Y curioso, podemos ver y leer que prácticamente hace unos días, en este mes de enero, ha hecho el bicentenario y 2 años más 4 años más de que naciera, ¿eh? Ha coincidido. Fíjate, el 2 de enero de 1810 fue cuando nació la figura de don Fernando Fernández Lomeña.
llamado en Cádiz el Padre Coín, ¿no? Y un personaje a recuperar y a rescatar y a dignificar. Otro de los olvidados quizás de nuestra historia más reciente, Paco. Totalmente. Hasta hace poco no hemos conocido quién realmente era este señor. Hemos también logrado averiguar de que no estaba enterrado aquí. Sí que si aparecen huesos debajo, sí podemos decir, y a ciencia cierta, de que en posguerra se enterraron aquí ciertos personajes relevantes también de lo que es Coín, ¿no? Pero que él fue enterrado en el cementerio de San Fernando y que si existen restos óseos justo aquí debajo, no pertenecen a él. Fueron enterrados posteriormente en posguerra. Por cierto, te adelanto ya, te lo digo, que tenemos planeado dentro de nuestra programación de este año hacer un programa especial sobre personajes ilustres de Coín, recuperar la figura de algunos de ellos. Pues merece la pena. Pues yo estoy apuntando el encargo. Merece la pena. Nos queda poco tiempo ya de programa, Paco. ¿Nos vamos hacia el campanario? Podemos ver lo que hay en el interior y es fácil de acceder. Pues, interesante, ¿no? Vamos allá. Nos va a costar menos que cuando estuvimos en la iglesia de San Juan, ¿eh? Sí, por menos no nos van a sonar las campanas, ¿no? Estamos en una zona que probablemente igual no han entrado aquí la cámara. Esta es, por así decirlo, la estructura que soporta o que sostiene la cúpula de la nave central, ¿no? Sí, es una de las partes con más encanto que pueda tener la iglesia y realmente este es el exterior de esa cúpula y linterna. Es algo bastante desconocido en Coín. Si nos fijamos justo aquí a la derecha tenemos un pasadizo que está cegado, no sabemos realmente hacia dónde se dirige, probablemente bien al convento o bien a la casa hermandad de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Y desde aquí pues tenemos una perspectiva bastante curiosa de lo que es el interior de la iglesia, ¿no? Sí, cierto que sí. Seguimos hacia el campanario, ¿no? Venga. Mira, Juan, precisamente esta viga probablemente sea de las vigas originales del siglo XVI, de cuando se construye todo esto. Desde luego en el estado en que parece que se ve, verdad, de degradación, por así decirlo, en fin, de evolución del paso del tiempo. Es de las maderas originales de cuando se construye la torre, que como ya te comenté, la torre se construye en 1514-1516 por el albañil Ruy García, ¿no? Un vecino de Málaga. La torre es bastante antigua. Ahí tenemos datos de nuestra historia, ¿eh? Sí, de las maderas más antiguas que hay, probablemente de la época mudéjar. Vamos a seguir. Bien, subimos a la torre campanario, por así decirlo, porque tenemos campana, don Francisco, y terminamos aquí nuestro espacio en el vídeo. Y aunque probablemente haya que volver más al convento para ver, y en este caso sí hablo bien y con propiedad al convento para ver esa parte expresamente, ¿no? Sí, el convento merece la pena otro programita, ¿no? Distinto al de la iglesia. La iglesia en sí tiene para uno completamente. Y bueno, decirte que esta campana es de posguerra, porque durante la guerra civil se perdieron casi todas. Esta misma casa de fundición funde también una campana también para San Juan, la más pequeñita. Y aquí pues a destacar sobre todo el grosor de los muros, ¿no? Que se puede contemplar perfectamente la consistencia de lo que fue la torre, ¿no? En su día. Este mecanismo de volteo sí que es más antiguo que la propia campana, ¿verdad? Sí, como ves, esta campana es tan grande que aquí es imposible de que voltee. Sí. No sería posible. Sí. Perfecto, pues don Francisco, le agradezco como siempre su colaboración con nosotros en Lo Más de Coín, y para el próximo programa le voy a emplazar a usted en un sitio que igual no sé si se va a quedar para saber qué es lo que quiero hacer. Le emplazo para el próximo programa en el cementerio de Coín. Sí, sorpréndeme. Qué misterioso, ¿no? Pues esperamos sorprender a Paco y esperamos sorprender también a ustedes en el próximo programa de Lo Más de Coín.